Hola chicas, buen día. Voy a esperar a que se conecten. Yo sé que después cuando vean el video en vivo, bueno, este ratito ya se hace como largo. Y de hecho empecé 5 minutos después, estaba un poquito atrasada. Hola Lili, ¿cómo estás? Voy a esperar a que se unan otro poquito. Espero que estén listas. Hoy quedé como muy cerquita de la cámara. ¿Me escuchas bien, Lili? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Hola, Rosario. Voy viendo que se unen. Gracias, chicas. Gracias por estar. Gracias por unirse. Voy a ver. Hola, ¿se escucha y se ve bien? Gracias, hermosa. Mira, les voy a platicar que hoy tengo un día, yo tengo varios días sabiendo que voy a dar esta plática, esperando que alguien más se conecte. Gracias. Por ahí tengo un mensaje de Tamashi. Bueno, esto siempre nos pasa al principio porque no podemos empezar como muy rápido. Ya están todas aceptadas. Cintia, hola Cintia Verónica. Voy a ver si me falta alguien por aceptar. Permítanme tantito. Yo empecé un poquito tarde, empecé 5 minutos tarde, pero resulta que hoy no hay clase, no hay clases en la escuelita. Hoy es último viernes de mes y bueno, en las escuelas no hay clases y tengo aquí a mi nieta y tengo aquí a mi niña, entonces me preparé con ellas para antes de empezar. Déjenme mover un poquito esto, a ver, ay, estoy como, hola hermosa, hola Tamashi, qué bueno que ya estás aquí. A ver, ay, bueno, ¿qué hay algo ahí? Ah, los colores. Bueno, fíjense que es un día, somos 3, vamos a empezar, somos 3 o 4, yo aquí veo 3 y acá veo como 4 o 5. Pero bueno, vamos a empezar. Es un día que hace rato les decía en el grupo de las brujitas que tenemos que no sé, es un día que no, estoy algo rara hoy porque sé que esta plática que voy a dar tiene que ver mucho conmigo y con lo que yo estoy viviendo. Yo les había comentado la semana pasada en la plática de la madre que para mí el perdón no existe, que para mí el perdón tenía que ver con la soberbia, que si por algún lado, si la culpa no existía, pues tampoco existe el perdón. Y me pega bien fuerte esta parte porque yo le comentaba yo a Teresita Maldonado, ayer platicaba con ella, que yo tengo una situación en relación con mi hermano, en que tuvimos una crisis y ya casi hace un año o ya hace un año. Entonces, yo siempre les hablo de mí, de mis experiencias, de qué más podría hablar si no es de mi vida, ¿no? No puedo hablar de lo que no sé, la experta en mi vida soy yo, como ustedes son los expertos en su vida, y lo digo siempre en las consultas, el experto en tu vida eres tú, yo solamente puedo hacer indagaciones o puedo dar acompañamiento, porque ese es mi trabajo como coach, como terapeuta, a lo mejor ir al pasado y sanar historias del pasado y como coach de mi presente a mi futuro, pero siempre en cuestión de indagación, y siempre al final cada uno es el experto en su propia vida. Entonces, ¿de qué les puedo hablar yo si no es de la mía? Y cuando yo empiezo a hablar así se me cierra la garganta porque sé que al final no es exponerme, sino es
poner al servicio. Yo les he dicho, yo pongo al servicio de ustedes lo que soy, lo que tengo, y esta soy, es la que muestro, ¿no? Entonces yo viví una situación con mi hermano hace como un año aproximadamente, y es algo que yo he venido dejando como a si no existiera, como a si no pasara nada. No me traje mis Kleenex. Como si, pues qué importa, ya pasó y punto, ¿no? Y no hay forma de que esto se arregle. Yo tuve una situación con él, con su esposa, tuvimos una discusión ella y yo, y a raíz de eso él dejó de hablarme a mí. Yo siempre dije, yo a él no le hice nada. Siempre fue como mi situación, yo a él no lo afecté, yo a él no le dije nada, yo a él no le hice nada, yo no me metí con su familia, yo sentí que se metieron con la mía, y fue algo muy fuerte, muy fuerte, porque yo con ella me llevaba muy bien, con mi cuñada me llevaba muy bien, la quiero mucho. Mi hermano ha sido alguien que a mí toda la vida me apoyó, me ha apoyado, y yo estos días que pensaba, ¿qué voy a hablar de esta plática del perdón? No sabía, la verdad. Sí sabía, pero no quería. Sí sabía que de quien tenía que hablar era de esta situación y tenía que hablar de mí. Y mi ego se estaba resistiendo porque decía, perdón, pero mi ego se resistía porque decía, no sé qué voy a decir, no sé qué tengo que hablar. Para mí el perdón es, el que alguien me tenga que perdonar a mí me parece soberbio, el que yo tenga que perdonar a alguien me parece soberbio. Si al final de cuentas, si la culpa no existiera o no existe, ¿qué habría que perdonar? Les doy la bienvenida a los que se van uniendo y ya estoy llorando. Vamos empezando y ya estoy llorando con esta plática. Ayer que hablaba con Teresita Maldonado entendí que la plática pues, no es para ustedes. La plática era para mí, para que yo tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar esta parte de lo que a lo mejor me vengo resistiendo. He leído varias cosas acerca del perdón, que sana el alma, que libera, que el perdón es aceptación, pero hasta que no lo trabajas, hasta que no lo vas viviendo, pues va siendo parte de ti, se va incorporando, se va metiendo en tu ser, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu dar, en el ser simplemente. Y esto es algo que bueno, es lo que he ido viviendo estos días. Como les digo, tengo aquí a mis chiquitas, déjenme, mande. ¿Quién me dijo? ¿Quién me lastimó? Tengan cuidado, fue un accidente, tengan cuidado. Les pedí que me dejaran dar la plática un ratito, ¿ok? Al ratito vamos al parque. Cierren la puerta y vayan ustedes allá. Chicas, hoy es viernes no me acordaba que era viernes de fin de mes, y hoy las niñas no tienen clases y pues las tengo aquí, perdón. Entonces, bueno, yo entendí ayer que esta plática era para mí, esta plática es algo que yo tengo que trabajar. Y porque yo, mi expectativa, cuando yo planeé esta plática era decir, y era hablar de que el perdón no existe, de que el perdón no existe porque si la culpa no existe, el perdón tampoco. ¿Y por qué creo que no existe la culpa? Porque creo que solamente hay responsabilidad. Yo creo que si tú te haces responsable, te liberas de la culpa. Si yo me hago hoy presente, si yo me mantengo hoy en mi centro, si yo me mantengo hoy en mi día, en mi ser, después de una meditación puedo hacer esto, mantenerme presente, saber que estoy aquí, qué está sucediendo, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy viviendo, me estoy manteniendo presente, me hago responsable de lo que voy sintiendo y puedo observarme si me engancho en una situación. Esto es algo que me pasó, les digo, hace un año. Hace un año, cuando esta situación sucedió, yo tuve un accidente en el que estaba en cama
Cada vez que yo tengo un accidente, he tenido 3 accidentes de columna, me han dicho que no me puedo mover y que no voy a volver a caminar y que no voy a volver a correr y que no voy a poder hacer nada. Los doctores, cada vez que he tenido un accidente así, me han dicho esta situación, que si me lastimé la cadera, la columna, el coxis, el cuello, las vértebras, las lumbares, y me han dicho, no vas a volver a caminar, no vas a volver a correr, o sea, no te vas a poder mover, no vas a volver a trabajar. En fin, los doctores dicen muchas cosas, ¿no? Nosotras sabemos que lo crean ellos o no lo crean, nosotros podemos hacer milagros con nuestro cuerpo y sanar. Y estaba yo viviendo esa situación cuando tuve esta confrontación con mi cuñada. Estaba yo viviendo esta situación de este accidente. Yo estaba muy sensible, no me estoy disculpando, solo quiero tomar mi parte de responsabilidad y platicársela. Yo tuve que hacerme, estaba muy sensible. Cuando ella viene aquí a casa, tuvimos una situación, una discusión, viene a vernos y alegamos cosas que no venían al caso, empezamos a discutir cosas. Yo en mi estar mal, en mi no estar presente, me engancho con las cosas que me dice, ella obviamente se engancha conmigo, pero no importa, lo que ella haya hecho está bien, es lo que yo hice. Y era algo que yo platicaba en su momento con mi mamá, porque yo le decía, ¿cómo es posible? Porque mi mamá estaba en ese momento que yo, haciéndome responsable, yo trabajando en mí, siendo terapeuta, trabajando en el coaching, habiendo ido a un entrenamiento, tomando Reiki, haciendo todo lo que hago, caiga en esta situación. Y creo que durante mucho tiempo he guardado esta situación del enojo conmigo, el coraje conmigo, hasta hace unos días, porque yo decía, ¿de dónde salió el que yo pudiera discutir y alegar de esta forma con ella, con alguien que yo quiero tanto, como era mi cuñada, como es mi cuñada? ¿Cómo pudo haber sido que yo me enganchara de tal forma en la situación que rompiéramos la relación y que además romper esta relación me llevó a romper la relación con mi hermano? Nosotros somos 4 hermanos y somos 3 mujeres y él, ya les he contado también, y en esta relación siempre hemos sabido que quienes mejor relación teníamos, aunque todos nos llevamos pues bien, todos nos llevamos bien, pero quienes mejor relación teníamos eran mi hermano y yo. Entonces yo durante mucho tiempo he tenido como este resentimiento con ella, de decir, pues si ella no estuviera, o sea, mi hermano y yo seguiríamos llevándonos bien, y fue culpa de ella el que nosotros estuviéramos bien. Y lo he hecho inconsciente, consciente, lo he dicho, lo he callado, lo he guardado, de todas las formas. Y tenía que salir, en algún momento tenía que salir, y yo creo que esto para mí ya no podía esperar más. Yo ya tenía que soltar esta parte, porque al final, ¿de qué hablo yo? Pues de cuidar relaciones, de mejorar relaciones, y es algo que yo no he estado haciendo, ¿no? Yo no lo he estado viviendo con mi hermano, y me duele mucho. Yo les decía a mis hermanos estudiantes, yo extraño a mi hermano, la extraño a ella, extraño a mis sobrinas, y yo no le veo forma de que esto se solucione. Y me topo con pared, ¿no? Cuando yo digo, yo no le veo forma de que esto se solucione, el universo me dice, ¿quieres saber que sí se puede solucionar? Pues habla del perdón. Entonces se presenta esta plática en la que yo creo que voy a decir muchas otras cosas, y pues fluye esto que yo traigo aquí guardado. Ayer leía acerca del perdón y leía esto, ¿no? De cómo sana el alma, cómo te libera. Pero no es el perdón el que yo tenga que ir y decirles a ellos como yo a veces lo pienso, en que yo digo, es que el perdón es soberbia. No es eso. Es el que yo acepte mi parte de responsabilidad en esta situación y sea consciente de dónde vino todo esto. Y vino de un engancharme, vino de un no estar presente, vino de un estar resentida con la vida, con situaciones de mi vida, en la que yo traía, me da mucha pena decirlo, y lo voy a decir, me da mucha pena decirlo de verdad. Incluso se lo dije a mi madre hace unos días, le dije, yo entendí de dónde viene
esto que sucedió con mi cuñada, y es algo que me avergüenza a mí, que me da mucha pena, pero viene de la envidia, y es algo que yo tenía que vivir y experimentar. De verdad me apena decirlo, pero esto es, y para algo está, y es para mostrarse. Entonces, viene de ahí, viene de que cuando nosotras tuvimos una situación muy parecida al mismo tiempo, cuando yo la conozco a ella, teníamos como el mismo tiempo en relaciones, ella con mi hermano y yo con el papá de mi hija, teníamos como el mismo tiempo, casi al mismo tiempo nos embarazamos, las niñas tienen casi la misma edad, y mi hermano se queda con ella, y mi hermano la apoya, y le da muchas cosas. A mí me hacía feliz, claro que me hacía feliz, pero había una parte de mí que me decía, ¿por qué yo no podía tener eso también? Había una parte de mí que deseaba tener esa pareja y creo que es algo que todavía me duele mucho. Deseaba tener esa pareja y deseaba que el papá de mi hija también estuviera conmigo y que también me apoyara. Y yo veía que ella lo tenía. Y no es que no quisiera que lo tuviera, claro que sí quería que lo tuviera, pero pues una parte de mí resentía y sentía envidia de eso. Porque yo busqué como muchas formas de decirle esto, hasta que vi o leí, no recuerdo si leí algo, porque todo el tiempo estoy trabajando con estas situaciones, todo el tiempo estoy viendo conferencias o lecturas o escucho audios, no sé de dónde lo vi, donde hablaron de la envidia, y hagan de cuenta que me hicieron así, ¿no? Y me destaparon y me desbloquearon ahí algo, y yo dije, claro, yo siempre me he creído que no soy envidiosa, siempre me he visto tan soberbia, tan egocéntrica, que siempre digo, yo no envidio, yo no, esa es una emoción, ese es un sentimiento que yo no tengo. Y pues sí lo tengo, sí lo he vivido, y esto fue a raíz de eso. Entonces, si yo me voy hacia atrás, hacia de dónde vino esta situación, no fue del día que ella vino y discutimos, fue de ir sintiendo e ir acumulando todo esto hasta que pues explota, hasta que sale, y resultó en esto, resultó en un pleito tan grande que no hemos podido sanarlo. Yo no he podido acercarme a mi hermano. El otro día platicaba con mi hermana y le decía, ¿qué pasaría si yo le hablara a José Luis y intentara hablar con él? Me decía, pues inténtalo. Y lo hice, pero él no me responde. Él no me contesta. Y yo pensé en ese momento, soberbia, pues quién se cree él para que no me responda a mis mensajes o no me responda a mis llamadas. Yo no le voy a volver a llamar. Pero todavía no llegaba como tan profundo, yo creo, como lo estoy haciendo ahora. Entonces, creo que el perdón tiene que ver todo con el amor, todo con el amor. Si yo desde el amor no le estoy hablando a mi hermano, si le estoy hablando desde pues sí, quiero que me hable, quiero verlo, sí lo amo, lo quiero mucho a mi hermano, es mi sangre, es parte de mi vida, sí, pero no había esta conexión de ir al origen. Me gustaría saber si hasta aquí estoy siendo clara, chicas, o me estoy yendo mucho a mi sentir. Saqué 5 cartas ahorita antes de empezar para saber de dónde es de que tenía yo que hablar, desde dónde tenía yo que expresar. Y ahorita les digo qué me dicen esas cartas. Solamente quiero que me digan si hasta aquí voy siendo clara, si hasta aquí no me estoy haciendo bolas con el tema. Y también me traje un libro que tengo que se llama Para tu alma y una sonrisa. Y este libro trae varios temas. Y aparte, en el tema del perdón, aparte una parte,
Y está súper bonito todo lo que habla acerca del perdón. Y lo primero que dice es de William Shakespeare y dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y ayer que leía yo esta parte, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra, y sentía yo esto de este perdón fluye desde lo más profundo de mí. No creo que sea literalmente que venga de arriba, pero el cielo puede estar dentro de mí, puede ser lo que yo sienta como mi paz, como mi armonía, como mi tranquilidad, y fluye desde ahí. Las voy a leer. Jareli, yo no lo puedo ver. Pati se unió, buenas tardes. Cintia, ánimo hermosa. Rosario, de eso se trata, de hacer catarsis. Lili, te abrazo. Gracias, hermosa. Tamashi, el escucharte me permite, ay, me pega bien fuerte, de verdad, esto que les estoy platicando. Me duele el estómago ahorita que les estoy platicando. Me identifico contigo, dice Vero. ¿Por qué, Vero? Tamashi, sácalo todo. Mi Teresita dice, todo está dentro. Ayer platicaba con Teresita de esta situación. No le dije como todo porque había pasado, pero sí le comenté a Teresita que tengo mucho tiempo de no hablar con mi hermano y con mi cuñada. Y es algo que pues me afecta, me duele. Pero yo no lo quería sentir, a eso voy. Es algo que yo no quería reconocer. Es algo que yo estaba contándome una historia, una historia que a mí me convenía. Yo me cuento muchas historias conmigo, me cuento muchas historias, y yo me estaba contando una historia en la que me estaba diciendo que pues al final de cuentas ellos se habían metido con mi familia, eran ellos quienes tenían que venir y hablar conmigo, son ellos quienes deberían de anteponer su ego, su soberbia, su orgullo y venir a decirme a mí. Y cuando todo esto pasa, pues me confronto conmigo y yo digo, ¿de qué hablas? Cuánta incoherencia en mis palabras, ¿no? Cuánta incoherencia de pensar así, de creer que, pues que son los otros quienes tienen que venir y disculparse. Yo hoy les puedo decir que hoy esta plática era para mí primero que nada, que hoy esta plática era algo que yo tenía que sanar, esta plática es algo que yo tenía que hacer para mí. A mí no me da pena, sí me da evidenciarme, sí me da pena, pero no siento que sea algo que no tenga que hacer, siento que es algo que tengo que hacer, porque yo les decía un día, yo me pongo al servicio de ustedes, lo que tengo, si tengo un perro, si tengo un gato, lo que tengo lo pongo al servicio, mis hijos, mis experiencias. Un día le decía a una persona, yo he vivido muchas cosas que de repente pues no se dicen, ¿no? No se dicen por el qué dirán. Con mi maestro Ricardo a veces lo hemos platicado. Nosotros los terapeutas es porque tenemos una cola bien grande que los pies. No somos terapeutas por virtuosos, somos terapeutas porque vivimos muchas cosas y hemos ido entendiendo al querer sanar nuestra vida en esta búsqueda de conferencias, de talleres, de aprendizaje, de la sanación, pues hemos ido trabajando en nosotros y nos ha dado el universo, Dios, nuestra divinidad, la oportunidad de compartir toda esta experiencia, o estas reflexiones, o esto que hemos ido aprendiendo, porque realmente yo hoy me puedo declarar que sobre el perdón no sabía nada. Hasta hoy que quise hacer esta plática, pero de verdad es algo que yo voy sintiendo dentro de mí que me dice, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Entonces yo pensaba, pues sí, yo tengo mi idea del perdón, y es que el perdón no existe, el perdón, si no existe la culpa, si solo existe la responsabilidad, entonces, ¿qué habría que perdonar?
Si para mí el perdón es soberbio, si el que yo tenga que perdonar a alguien, pues ¿quién soy yo para perdonar? Yo no tengo que perdonar a nadie. Yo no tengo que perdonar a nadie. Yo tengo que perdonarme a mí por haberme permitido vivir así todo este año, por no abrir los ojos, perdonar tanta soberbia o tanto ego dentro de mí. Yo no tengo que ir a decirle nada a nadie. A lo mejor sí voy a hablar con mi hermano, a lo mejor sí voy a ir, y si lo hago se los juro que se los voy a platicar. A lo mejor sí voy a ir a hablar con mi cuñada sin expectativas a lo que suceda, lo que suceda sé que va a ser perfecto. Cintia dice, siento que el ego habla mucho por uno. El ego habla mucho por mí, hermosa. María Teresita dice, cuando uno crece espiritualmente es necesario para vivir en armonía. Sí, hermoso. Y bueno, si estamos, yo te decía hace rato, si estamos hablando, estamos compartiendo, y entonces la vida dice, sí, ¿de qué vas a hablar? Pues ahí te va, enfréntate con esto. Sí, cuando hablas del ego, yo me acuerdo cuando yo leí el libro, no sé si ustedes ya lo leyeron, el de Satán, Autobiografía de Satán, de Yehuda Berg. Ese libro a mí me confrontó como no tienen una idea conmigo. Yo tuve una situación terrible, que también se la conté a Teresita en su momento, donde tuve una situación con mi hija muy fuerte, cuando yo leí ese libro. Y es que hace rato le decía yo a Tylee, que ahorita no está, pero sé que va a ver la plática, a Tylee le decía yo hace rato que el universo esto, él juega con nosotros, y estos son los juegos, es interactivo el universo, y esto es parte de un sueño, de una magia, de lo que vivimos, de lo que quisimos, de lo que decidimos venir a experimentar, y al final es todo esto. Son todas estas emociones, son todas estas experiencias, las que quisimos, decidimos venir a experimentar. Yo elegí todo esto en algún momento. Y cuando yo decido hablar un tema o poner un tópico o cualquier cosa, a mí se me presenta, me pasa todo el tiempo. Yo no sé si a Teresita, por ejemplo, le suceda, pero a mí me pasa todo el tiempo que si estoy a Cintia, no sé, le voy a preguntar a Cintia, si a ella le pasa que estamos estamos dando un tema, como en este caso el perdón, y yo decía, no, yo no tengo nada, yo ya trabajé el perdón y yo no tendría como por qué perdonar a alguien, no, nadie tendría que perdonarme a mí, y se me viene todo esto se me mueve, y me doy cuenta de que, pues sí, tengo algo que trabajar con respecto al perdón, y si es algo que está ahí, que es algo que existe, porque yo en algún punto de mi vida decido negarlo, y decido decir, no, es que no creo en el perdón. Hoy me retracto, hoy esta plática la hago para retractarme, y no era mi intención hacerlo, y decir, claro que el perdón existe, el perdón es necesario. Y yo no sé si el perdón para los demás, el que alguien tenga que ir a venir a pedirme perdón, pero el perdón para mí, sí. El perdón de yo haberme permitido vivir este año, todo este tiempo así. Y yo hice un trabajo de perdón durante algún tiempo, por tanto que permití en mi vida, ¿no? Yo con el papá de mi niña, yo se los he platicado en otras situaciones, yo viví violencia terrible, donde este hombre me va a matar, yo pensé en algún momento, este hombre me va a matar, no me mandó al hospital porque creo que tengo un cuerpo bastante fuerte, bastante resistente, y nunca tuve necesidad como de ir a un hospital, pero me hice mucho daño. Al final, ¿quién me hace algo? ¿Quién me puede dañar si no más que yo? Yo no puedo permitir un daño más grande del que yo me puedo hacer. Y esto es real, nadie nos permitimos un daño más grande del que nosotras mismas no nos podamos hacer. Y de eso sí he tenido que perdonarme. Tamashi dice, es algo que te debías y estamos para escucharte y es momento de sanarlo. Gracias, hermosa. Te estás abriendo a la posibilidad. Así es, y tenía que hacerlo, y sabía que en el momento en el que yo
le diera ahí iniciar transmisión, yo sabía que algo iba a brotar y creo que lo estaba resistiendo porque yo decía, hoy no tengo nada de qué hablar, no sé qué voy a hablar. Anoche se lo dije a mi mamá, mañana voy a dar plática del perdón y no sé de qué voy a hablar. Sí tengo mis ideas con respecto al perdón y empezamos a platicar de mis ideas muy razonadas, pero en cuanto yo le di aquí el iniciar la plática, bueno, brota todo esto, que es lo que tenía que ser. Teresita, te aseguro que todo será para bien. Ayer te lo dije, sí, hermosa. Lili, discúlpame la ignorancia, pero el ego es como el estar a su conveniencia y echarle la culpa a los demás y uno en su persona que es la mejor, que no le hace daño a nadie. El pedir perdón y dar perdón te hace grande. Así es. Lili dice, disculpa la ignorancia y para empezar no creo que seas ignorante y cancela eso. No hay ignorancia. ¿Sabes qué creo también de la ignorancia? O sea, de verdad ignorancia sería ser totalmente inconscientes, totalmente alguien que no tenga acceso a todo esto, a platicar, a reflexionar, a un libro, a un taller. Y yo no creo que para empezar, que aquí hayamos alguien tan ignorante, que hay cosas que no sabemos y declaro que hay cosas que no sé, claro. Como en este caso yo me declaro que de plano pues, no sabía ni lo que iba a hacer. Pero ignorancia no creo, Lili. Ok, dice, pero el ego es como el estar a su conveniencia, bien, y echarle la culpa a los demás. Y uno en su persona, que es la mejor, y que no entiendo muy bien. Si quieres volverme a decir esto, Lili, porque no entiendo muy bien. A ver, dices, echarle la culpa a los demás. Eso es parte de lo que te hablaba ahorita. Cuando no me hago responsable, estoy culpando a los otros y ahorita empiezo a entender que digo, si estamos culpando a alguien, por consecuencia tiene que haber un trabajo de perdón. Si me hago responsable en el momento en el que está sucediendo una situación, no voy a llegar al punto de la culpa. Si en el momento en el que estoy haciendo esto, en una situación, estoy con alguien y me estoy haciendo responsable y estoy siendo presente y estoy observando en mi ser mis emociones, mis pensamientos y me cacho en que esto, porque ya sé, porque ya me conozco, porque ya he vivido, porque no tengo 5 años, o sea, porque ya sé hacia dónde puede ir una conversación, hacia dónde puede ir un tema, hacia dónde puede ir una discusión, ya lo sé, ya puedo anteponerme a eso. Si estoy presente, puedo detener y puedo parar la situación. Ahí no habría culpa, habría que ser responsable y en el momento en el que yo tomo la responsabilidad, yo puedo decir, ok, hasta aquí dejemos esto y vamos a salir. Ahora, quiero entender esto que me dices aquí, dice, y uno es su persona que es la mejor y que no le hace daño a nadie. Yo dudo que todos, de verdad, que haya alguien que sea tan bueno que no dañe. Que esto es una historia, es la historia que yo me estaba contando. Esto que tú me dices es la historia que yo te acabo de decir que me estaba contando. Yo me estaba contando una historia de, pero si yo que he trabajado tanto en mí, si yo que he sido terapeuta, si yo que soy coach, si yo que hago pláticas, doy talleres, o sea, ¿tú crees que yo, que soy tan linda y tan buena, voy a tener la responsabilidad de haber discutido con alguien? No, ¿cómo crees? O sea, ¿quién de verdad es tan bueno y quién de verdad no le hace daño a nadie? No lo sé, no lo sé. Serían santos, no lo sé. Yo no lo creo, está bien. En este punto te puedo decir, hoy no lo creo. Si tú crees que eres tan buena, si tú crees que eres tan linda, que no dañas a nadie, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. La cosa es que cuando el universo te enfrenta o te confronta a las situaciones y abres los ojos de repente y ves esto, como lo que yo te decía, y ves de dónde viene, y yo descubrí esto que te estoy diciendo, yo descubrí que
que según yo soy tan buena, tan linda, y yo no le hice daño a nadie, y de repente me descubro envidiando. Y me di cuenta que de ahí era la raíz de donde venía esto. Afortunadamente que pude verlo. Hoy pasó un año, no importa, no hay tiempo, no importa que haya sido un año, 6 meses, no importa el tiempo que haya sido. Lo importante es descubrir de dónde vienen las situaciones, qué lo generó. Cuando yo platico con las personas, yo les digo, ve profundo, no es esto por encimita. En los entrenamientos nos han dicho, esto es como un iceberg, ¿verdad? Tú ves una parte de aquí hacia arriba, pero de aquí hacia abajo es enorme. Y cuando tú rascas hacia ahí, pues encuentras un montón de cosas, que es algo que yo hice con esto que te digo, y yo encontré, porque yo tengo mucho tiempo con esta situación en la que, pues yo creo que no tengo la culpa, que yo tenía la razón, que yo no les hice daño, que yo no les afecté, que yo no dañé a su familia, que yo no lo sé. O sea, yo en mi historia que yo me conté, en mi versión, en mi experiencia, yo me dije no. En mi parte de la historia, en mi lado en el que yo me encuentro, pues me dije no, yo no hice nada de esto. Pero cuando me permití observar un poco más e ir más profundo, y sobre todo cuando elijo hacer esta plática, que es cuando empiezo a trabajar en esto, pues me doy cuenta que sí hay algo más, y que obviamente la envidia daña en mi caso. O sea, yo estoy hablando de este caso, de envidia, en donde de ahí surge esto, de la envidia. Cintia, el perdón nos hace grandes. No todos lo alcanzamos al mismo tiempo, pero estamos permitidos a darlo. Son procesos, al final son procesos. Yo, hay algo de lo que no estoy a favor en las terapias, en las consultas, y lo he dicho fuerte y quedito, lo he dicho dentro y fuera de mis terapias. Si tú llegas a una terapia conmigo y me dices, mi mamá me hizo, mi papá me hizo, mi marido, regularmente las situaciones con papá y mamá, y si tú llegas y me dices esto, yo te voy a decir, y tú me dices, y yo sé que tengo que perdonar, lo primero que yo te voy a decir es, no tienes que. Siempre lo digo, no tienes que. Sí, pero yo, porque me ha pasado, yo con el padre tal, platiqué y el padre me dijo que tenía que perdonar. Fui con la psicóloga a tal parte y me dijo que tenía que perdonar. Y al final, todos, o la mayoría de los terapeutas, de los terapeutas, sobre todo de los psicólogos, la mayoría lo primero que te hablan es del perdón. Es como el primer paso. Yo no estoy de acuerdo, es algo con lo que no voy de acuerdo. Yo creo que el perdón es un devenir, que el perdón fluye, que el perdón deviene de un trabajo, el perdón deviene de unas reflexiones, el perdón deviene de un trabajar en ti, de un observarme, de un ver de dónde surgió todo lo que estoy viviendo y lo que estoy resintiendo, porque esto ya pasó, yo lo estoy sintiendo una y otra vez, ya sucedió. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Cuando yo elijo observar esto, ¿de dónde viene? El perdón llega. El perdón llega ya sea para mí o ya sea para otorgarlo, no sé, aún tengo duda con esto, si soy yo quien tiene, o era yo quien tengo que perdonarme, o yo tengo que ir a pedir perdón, o sea, yo no sé cómo vaya a fluir, y se los prometo que se los voy a platicar, cómo va a fluir esto. ¿Sí? He trabajado en mí, he trabajado el perdón en mí, después como te digo, de mucho tiempo de terapias, de sanación, de talleres. Yo por mucho tiempo, fui a cuarto y quinto paso, fui a AA, fui por mucho tiempo a las sesiones de AA, años, y hace mucho tiempo, por todo lo que tú quieras imaginar. Así que si te quieres asustar, excelente, y si eres suficientemente abierto para aceptarme así, pues qué bueno, por todo lo que te puedas imaginar. Fui por alcoholismo, fui por drogas y fui por neurótica. Durante un tiempo yo estuve en cuarto y quinto paso y en Alcohólicos Anónimos por estas situaciones. Y trabajé mucho en esto.
yo no lograba perdonarme. Total, no lograba perdonarme que me he hecho tanto daño, ¿sí? Yo me culpaba de tanto, ya les he contado, de la situación con mis hijos, de no ser una buena madre, de no haberles dado a mis hijos los que tenía, de haber roto con una familia. Si tú has seguido mis pláticas, sabes de qué te estoy hablando, ya lo he dicho muchas veces. Y entonces, ¿qué hacía yo? Pues viví algún tiempo en alcoholismo, usé droga y usé cocaína, fue lo que yo usé en algún tiempo, y porque a mí me hace sentir soberbia, grande, me levantaba el ánimo. Además, yo vivía unas depresiones tan terribles que no había nada que me levantara de la cama. Claro, mientras vivía esas situaciones, eran unos altas y bajas pues de lo que le llaman ahí, ¿verdad? O sea, el down, me daban unos bajones terribles y volvía a la depresión. Entonces, para levantarme de esa depresión, pues me metía a un pericazo y yo me levantaba y podía ir a trabajar y podía hacer sí, y cuando ya estás en eso, pues estás también en el rollo del alcohol y todo. Y bueno, hoy ya vieron, hoy me vine a confesar. Hoy vine a confesar mis demonios, mis sombras. Yo hace unos días le decía a mi mamá, eso, hablábamos de la sombra, del ego. Y yo le decía a mi mamá eso, le decía, yo me he enfrentado a mi sombra muchas veces. Yo la he visto y es como un monstruo, es oscura, es que cuando lo he hecho quisiera salir corriendo de mí, quisiera salir corriendo de donde estoy, a veces quisiera salir corriendo de la vida, ¿no? Y decir, ya hasta aquí, ya, se acabó. Y luego empiezo a reflexionar y observo el universo y veo a la gente como ustedes con la que platico y que pues de alguna forma me siguen y me acompañan y veo mis hijos y veo mi familia y digo, wow, o sea, la vida es hermosa y a mí me gusta. La vida es hermosa y me gusta vivir. Y me arrepiento de cuando empiezo a pensar de esta forma, ¿no? De querer irme. Pero cuando vivo esto, empiezo yo a pensar en el ego, en la sombra, en mi parte oscura, y brota. Porque cuando tú estás dando luz, cuando tú estás dando acompañamiento, cuando tú estás dando terapia, la sombra brota, el ego sale, el monstruo brinca y dice, a ver, o sea, ¿tú quién te crees para hacer esto? Yo le decía a Teresita el día que hicimos el grupo y que empezaron con las situaciones de que si se comparten las imágenes, que si no se comparten las imágenes, para quien no está en nuestro grupo de Todas Somos Brujitas, y si quieren estar me avisan y les mandamos el link. Entonces yo le decía a Teresita, ese día que hacíamos eso, yo le decía, hay veces que me siento, Teresita, que ¿quién soy yo para decir? ¿Quién soy yo para acompañar? ¿Quién soy yo para compartir? Y al final me doy cuenta que es mi ego el que habla. Cuando todo esto sucede, es mi sombra la que me está pues chingando la mente y me está diciendo, pues tú quién eres, tú quién te crees, si tú eres esto, si tú fuiste el otro, si tú hiciste, si tú no has sido linda, si tú no has sido buena, si tú... Y me chinga mi sombra, mi monstruo. Depende de mí si lo dejo, ¿verdad? Depende de mí elegir si lo dejo avanzar o si le pongo un alto y yo elijo ver el otro lado, elijo ver la parte. Ahorita les decía, yo saqué unas cartas, ¿no? Y elijo ver, por ejemplo, la carta de la fuerza y de la grandeza, de domar este ego, de domar lo que hay en mí, esta sombra tan fuerte. Les voy a leer para calmarme un poquito. Dice Rosario, esa posibilidad es empezar con una misma y enfrentarse a una misma cuesta. Cuesta mucho darse cuenta de todas las equivocaciones y de todo lo que permitimos. Así es, hermosa. Tamashi, cuando mencionaste la plática te percibí resistente. Mucho. Y hoy te veo que lo estás haciendo de corazón.
Lo descreo y lo destruyo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Todas mis resistencias con respecto al perdón, todas mis resistencias con respecto a mis creencias limitantes, las descreo y las destruyo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Gracias, hermosa. Gracias, Rosario, por unirte. Rosario Cepeda, Rosario Santos. Esa autohistoria, dirá Ricardo López, es el ego en su máxima expresión. Así es. Lili Flores, gracias. Sí entendí, no estaba clara mi pregunta, pero está contestada perfectamente. Gracias, hermosa. María Teresita, la envidia es un veneno que a la larga te mata. Así es. Y sobre todo si no la reconoces. Porque yo te decía ahorita, yo nunca me he creído una persona envidiosa, nunca. Siempre he creído que soy muy linda. Rosario Santos, la envidia es el sentimiento más lacerante que llena de orgullo y soberbia al ser humano. Así es, hermosa. Patti, ¿y qué pasa cuando le hacen daño a tus hermanos? Cuando yo era niña. A ver, explícame, Patti, porque no entiendo. Cuando le hacen daño a tus hermanos cuando yo era niña. O sea, ¿les hicieron daño a tus hermanos cuando tú eras pequeñita? Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa con qué? Hazme una pregunta concreta para yo poder ayudar. Cintia, yo quiero ser brujita. Claro, hermosa. Avísame por inbox y te mando el link del grupo. Rosario, eres grande y fuerte, pero empieza por creértelo. Me lo creo, hermosa. Yo me creo una mujer fuerte. Me creo mi sabiduría. Sé que está. Sé que la sabiduría viene del universo, que la sabiduría está en mí. Sé que al final todo lo que hay, todo lo que existe está en nosotros. Yo eso lo tengo comprendido. A veces uno tiene que mostrarse así, tal cual, porque creo que de otra forma, si yo no lo hiciera de esta forma, sería incoherencia, lo que les estaba diciendo. Porque yo hablo de muchas cosas, expongo muchas cosas. Y si yo trato de dar una imagen de qué linda y qué buena soy, y todo lo que yo hago es luz y es positivo, es una resistencia. Y el otro día también les decía eso. Si yo te mando mensajes todo el día de todo lo positivo que hay y yo te digo, es que tú tienes que ser positiva todo el día, pues es una resistencia, es mentira. Nadie puede ser positivo todo el día. Tienes que llegar a estas confrontaciones, tienes que llegar a esto contigo misma. Algunas de ustedes me van conociendo más que otras, obviamente, y yo te puedo decir, sí, de esto habla mi ego, lo ha hecho muchas veces y lo va a seguir haciendo, porque yo sé que dentro de esto hay sanación, ¿sí? Yo sé que dentro de esta parte yo no soy exenta de sanar las sanaciones de la vida se van a acabar, pues el día que yo me vaya de este planeta, y quién sabe, ¿no? Tengo oportunidad de regresar y seguir trabajando en lo que me haya quedado pendiente o en lo que me haya quedado por evolucionar, no lo sé. Esto no se termina. Yo podría pasar a lo mejor toda la vida y en unos meses o en unos años les vuelvo a hablar del perdón y vuelvo a tocar otro tema, ¿no? ¿Por qué no? Al final no soy perfecta y no soy exenta de que mi ego se muestre, y lo digo por el comentario de Rosario Santos. Esa autohistoria, dirá Ricardo López, es el ego en su máxima expresión. Sí, así es. Al final el ego es esto, es la sombra. El ego es este monstruo que vive en todos nosotros y que se tiene que mostrar. Porque si yo lo resisto, o si yo lo guardo, o si yo elijo, pasa esto que me estaba sucediendo a mí, el que no quiero ver, el que no quiero abrir los ojos, el que me estoy resistiendo a esto. Dice Cintia, quiero ser brujita, mándame un inbox y al ratito te mando el link del grupo.
Rosario, ya, eso ya lo había leído. Yo digo que, Teresita, yo digo que la envidia, el ego, el odio son los grandes demonios que habitan en cada uno. Fuertísimo, ¿verdad, hermosa? Sí son demonios, porque además no se notan, ¿no? No se ven, ahí están como estas demonitas, iba yo a decir, como estas chiquillas que no quieren que se vean. Sí, ahí están y de repente uno, bueno, no yo, el ego no quiere reconocerlas, ¿no? El ego hace que parezca que son otra cosa. Si no han leído Autobiografía de Satán, léanlo, es un libro maravilloso. Dice Patti, ¿qué pasa con el perdón? ¿Acaso tengo algo que perdonar o perdonarme? Pues yo era una niña cuando me hicieron daño. Eso es lo que te comentaba yo, Pati. Cuando yo hago los talleres en el que las invito a participar, al que yo le llamo Despierta la Leona, es por esta situación. Cuando vivimos situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de humillación, cuando vivimos todas estas heridas, hay que hacer un trabajo. Pero primero hay que hacer un reconocimiento. Muchas veces ni siquiera sabes lo que viviste. Les voy a contar, no sé si ya les he contado, pero les voy a platicar a una personita que hace mucho que no hablo con ella y ella me dio chance porque yo le pregunté de hablar de esto. No voy a decir su nombre, pero ella me contacta una vez, estaba en Colombia ella y muy mal físicamente. Ella estaba viviendo en su cuerpo, literalmente que se le estaba pudriendo la vagina, le picaba, le olía mal, ella no podía tener relaciones, era una niña de 18 años o una mujer de 18 años en esa etapa de la transición, y ella no tenía un novio, y el novio se había ido, y me decía, cuando yo estaba con él y quería tener relaciones con él, no podía, era un dolor muy fuerte porque yo siento que la vagina se me está pudriendo. Y esa niña o esa mujer es enfermera y trabajaba con médicos y llevaba años con esa situación y no había forma de que ya le habían dado antibióticos, medicamentos y cosas y no lo podía sanar. Y después va a terapia, la mandan a terapia de psicólogo y de psiquiatra y no hay nada que la sane. Le dan medicamentos, la quieren pues tratar psicológicamente para ver qué es lo que está sucediendo y no funciona nada. Entonces cuando me platica a mí, yo le digo a ella que seguramente, o sea, yo me fui, hablamos como, ¿qué te digo? 5 horas en un videochat que hicimos. Empezamos como a las 8 de la noche y acabamos como a las 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas. Fue así como en mis primeras veces que yo lo hacía por mande. ¿Puedo pintarle la carita? Sí. Entonces, era la primera vez, o de las primeras veces que yo lo hacía y me extendí muchísimo con ella. Además, era tan fuerte que yo sentía que no la podía dejar. Entonces, empezamos a hablar y yo le dije a ella, te voy a hacer preguntas y voy a ir directo porque, pues, si no, ¿cómo? Sí. Entonces empezamos a hablar y yo le empecé a preguntar acerca de abusos, de que si ella había vivido abuso. Y me dice que no, de que si alguien había, pues, algo más fuerte que abuso, ustedes saben la palabra, no la quiero decir porque están aquí las niñas. Entonces me dice ella que no. Y luego me empieza a platicar, yo le empiezo a hacer preguntas entonces sobre su vida y me empieza a platicar que a los 12 años ella tuvo un novio de 20, 19 o 20 años. Entonces yo le decía a ella, eso es abuso. O sea, tú, un hombre que ya es mayor que tú, 8 años, y tuviste relaciones, sí, eso es abuso. Cuando yo empiezo a hacerle estas reflexiones a ella, nos vamos hacia atrás y ella se acuerda que un primo de ella abusaba, que en la calle abusaron de ella, que un padrino abusó de ella, que un tío abusó de ella. Y fue una serie de historias, y ella decía, o sea, su primera reacción, y muy segura me dijo, no, fue lo primero que me dijo, no, nadie, nunca. Pero
pues si estaba viviendo esto en su vagina, en su parte íntima, pues era obvio que algo así estaba viviendo. Entonces, empezamos a platicar y nos fuimos haciendo un trabajo, reflexiones de dónde venía, qué había pasado, mamá dónde estaba, papá dónde estaba. Hicimos un trabajo muy fuerte. Yo le mandé a hacer algunos rituales, algunos ejercicios, algunas cosas que ella hizo. Y bueno, fue un trabajo muy grande. Yo nunca le dije a ella, lo que tienes que hacer ahora es perdonar. Lo primero que ella tuvo que hacer es reconocer qué es lo que había vivido y qué había pasado en emociones durante todo ese tiempo. Eso es lo primero que tuvimos que hacer. No podíamos, yo siento, yo siempre lo he pensado, que no podemos ir directo al perdón. Por eso es cuando yo digo, no creo que el perdón sea como el primer paso. Para mí no. Para mí el perdón tiene que ser una consecuencia, un devenir, un darse, algo que tiene que salir y brotar de uno, ¿sí? De acuerdo a lo que sea que estés viviendo, pero primero tiene que haber un trabajo, un reconocimiento de tus emociones, de tu experiencia, de cómo lo viviste, de tus creencias que se implantaron con respecto a eso que viviste. Tiene que haber esa parte. Pásate, mami. Pásate. Tiene que haber esa parte. Y entonces, después de eso, se da el perdón. Cuando ella me habla, 6 meses después, más o menos, pasaron meses, cuando ella me volvió a hablar, porque la perdí en Facebook, ella dice que perdió su Facebook, su teléfono, no sé, y la vuelvo a hablar, y ella me dice que al poco tiempo de que ella empezó con los rituales y a trabajar en ella, y después de que hicimos eso, ella empezó a sanar, empezó a ir a los médicos y le dijeron que qué había pasado. Me dijo muchas cosas, que estaba agradecida, no sé qué, pero yo dije, al final fue ella quien lo hizo, al final fue ella quien eligió sanar y quien estaba abierta y dispuesta porque ya no soportaba más la situación. Entonces, a lo que voy con esto es, me dices, ¿tengo algo que perdonar? No lo sé, habría que trabajarlo, ¿sí? Y yo para eso, yo les he dicho varias veces, yo para eso les ofrezco los espacios como este. Si tú quieres hablar aquí, hazlo. Si tú quieres irte a una terapia conmigo, adelante. Si quieres trabajar en un taller, pues adelante, puedes hacerlo, ¿sí? Y les ofrezco esos espacios justo para poder exponer todo esto y poder sacar todas estas emociones. Yo les he dicho en otras pláticas, ningún caso tiene que traigamos guardada la porquería ahí adentro, ¿sí? Pero a veces no sabemos, es lo que te decía, la historia que nos contamos. A veces me cuento una historia que me adormece, una historia que es como por encimita de lo que realmente está pasando, ¿sí? Entonces, si realmente voy profundo, me voy a observar qué emociones están sucediendo, qué experiencias viví, qué creencias tengo de esto, y por consecuencia puede haber un trabajo de perdón. Espero haber sido clara, Patti, y si no me dices. Tamashi dice, es cierto que cuando estás en luz, esas sombras empiezan a dar lata. A mí me sucede cuando empiezo a hacer cambios. Me viene a la mente todo aquello que viví, solo que ahora ya es diferente. Soy más consciente y mando a mi ego a Chihuahua a un baile. Y observo que me deja todo esto. Así es. Dice Teresita, acepta lo que es, dejar ir lo que fue y ten fe en lo que será. La aceptación es algo bien importante en todo lo que vivimos. La aceptación, yo considero que la aceptación se da de agradecer. Hay un trabajo súper padre que se hace en cuanto al perdón con Ho'oponopono. Yo he trabajado algunas cosas con Ho'oponopono. Ahorita estoy usando la herramienta del Podipoc para desterrar mis creencias que me pueden estar limitando, pero un trabajo súper hermoso es con el Ho'oponopono. Y hay hablan mucho acerca de Ho'oponopono, así como mucha historia, muchas herramientas, palabras detonantes, palabras gatillo,
Hay mucho acerca de Ho'oponopono, es súper bonito la oración y todo. A mí me encanta. El Ho'oponopono es algo que yo conocí ya también hace algunos años, cuando vivía yo en Uruapan. Ahí fui a un primer taller, una plática de Ho'oponopono. Yo ni idea tenía de qué me iban a hablar, ni estaba en nada de esto. Y la primera vez, y aparte como que sí lo entendí, pero como que dije, pues luego, ¿verdad? Luego lo hago. Años después me encontré con un libro de, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, que también habla de Ho'oponopono, como, sí, unas hojitas, y wow, me encantó, ¿no? Para mí me dio luz cuando yo vi ese libro. Y entonces empecé a trabajar en lo siento, perdón, gracias, te amo. Pero fíjate que últimamente yo he escuchado a Mabel Katz, no sé si la han oído, en YouTube hay muchos videos de Mabel Katz, es argentina, y ella habla de que simplemente agradecer te ayuda a sanar dentro del Ho'oponopono. Gracias, te amo, son dos, ella dice, si tú quieres usar las 4, adelante, lo siento, perdón, gracias, te amo. Pero si solo quieres usar gracias, te amo, te abre las puertas a una aceptación muy grande. Y yo tiene también un tiempo que lo he estado practicando. Regularmente practico de lo que estoy hablando. Regularmente practico esto de lo que les hablo, Entonces, si tú vives una situación y que no te está gustando, una situación que tienes que recordaste, por ejemplo, de tu infancia, una situación de abuso, una situación de, no sé, de una discusión, solamente agradece. Gracias. Cuando tú agradeces, no tienes que decirlo en voz alta, puedes pensarlo. Cuando tú agradeces, es como si pusieras delete, ¿no? Hicieras un borrar en las memorias de dolor de las que te habla el Ho'oponopono. Es como un borrar, y empieza a suceder esto. De verdad, yo te puedo decir que con esto que te acabo de contar, esta historia que yo viví con mi hermano, no lo hice, ni siquiera eso. No lo había hecho, ni siquiera el lo siento, perdón, gracias, te amo, de trabajar en Ho'oponopono, no, porque yo me estaba contando la historia de yo no tengo aquí nada que trabajar, o sea, esto ya se dio, ni modo. Yo no tengo, la gente que se tiene que ir, se va. Esa es la historia que yo me estaba contando. Pues si no están en mi vida ya es por algo. Cuando es mi familia, ¿no? Cuando es mi hermano, son mis hermanos, es mi sangre. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que se tienen que ir y que pues ya se tienen que ir de mi vida y que esto ya no se va a solucionar? O sea, ahí estaba hablando mi ego, no le estaba yo permitiendo trabajar. Cuando tú hablas el gracias, cuando tú lo dices, no necesitas decirlo en voz alta, puede ser mentalmente, a todo lo que te sucede, es aceptación y abres posibilidades, permites que las posibilidades sucedan. Entonces, si estás viviendo una situación en la que no sabes si tienes que perdonar, no perdones, agradécela, acéptala, agradécela, y en el agradecimiento vas a sentir esa parte de la conciencia que te dice, ya entendí por qué tenía que vivir esto. Y yo, como les he dicho, y si no sabes, pregúntale al universo. Tampoco lo hice en esta situación con mi hermano, tampoco lo hice. ¿Sí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué viví esta experiencia? ¿Para qué viví el abuso de niña? ¿Para qué viví? Hoy yo sé por qué viví algunas de las cosas que viví, para qué viví abuso, para qué viví alcoholismo, para qué viví maltrato. Hoy puedo entender algunas cosas, no todo, a lo mejor no lo sé. Yo creo que si ya hubiera entendido todo, ya no estaría en este planeta, ¿verdad? Pero al final tú eliges también. Acuérdate que estamos en un planeta de libre albedrío y tú eliges. Y si tú no quieres saber para qué estás viviendo esto, nada va a hacer que te lo muestre. Si tú no lanzas una pregunta al universo como esta de ¿para qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? ¿Para qué tuve esta experiencia? ¿Para qué estoy agradeciendo? ¿Qué me quiere mostrar esto que acabo de ver, esto que acabo de vivir? Si tú no pides esa pregunta, si tú no la lanzas así, ¿para qué estoy viviendo esto? Si tú no lo haces,
pues no vas a saber, porque el universo, Dios, tu poder superior, te permite el libre albedrío, ¿sí? Somos nosotros quienes tenemos que hacer esa elección, y también se los he dicho en otras ocasiones, y lo vuelvo a decir, la respuesta está en ti, siempre. Las respuestas siempre están en nosotras, siempre las tenemos. Solamente hay que abrirnos a esa opción y a esa posibilidad. Pero a veces ni siquiera sabemos que nos tenemos que hacer una pregunta. Ni siquiera sabemos si tengo que perdonar o si tengo que agradecer, porque mi historia es, no, pero pues si yo soy bien linda, pero pues si yo soy bien buena, ¿cómo crees que yo voy a tener a vivir algo así? No, yo no tengo nada de este trabajo que hacer. Yo me he encontrado con muchas personas así. Dice, Tamashi ya le leí, Teresita ya lo leí, Patti. De hecho, una amiga me dijo que perdonara y me perdone a mí y que me retire de ellos. Al final, tú eliges. Al final, yo te doy lo que yo creo que puede ser, cómo puede ser tu proceso. Si tú vas conmigo a terapia o consultas, si tú me consultas, yo te voy a dar mi forma de cómo yo llevo los pasos a esto, cómo yo los trabajo, ¿sí? Y si tú vas con otra persona a terapia, a consulta, pues te va a decir de otra forma. Si vas con un psicólogo, si platicas con una amiga, pues te va a decir una forma. Pero no hay nada más grande, Patti, y todas, Rosario, Tamashi, no hay nada más grande en nosotras que nuestra intuición y nuestra guía. Todas tenemos una guía interna, todos tenemos esa parte de intuición que yo a veces digo y creo que se puede convertir en lo que es la evidencia, ¿no? En el ver a futuro, en el predecir, porque nos conocemos, porque sabemos cómo somos y porque todo eso está dentro de nosotros. Hay algo que te dice, por aquí no. Hay algo que a mí me dijo, habla del perdón, y mi resistencia fue bien grande, de verdad, porque yo decía, ¿de qué carajos voy a hablar? Yo ni creo en el perdón, ¿de qué voy a hablar? Pero algo me decía, hazlo, y yo trato de ser lo más obediente a mi intuición, a mi guía, ¿sí? Si a mí algo me dice ahorita, no sé, toma agua, pues tomo agua, o sea, mi cuerpo me está diciendo que lo haga. No hay mejor guía para saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer que nuestra intuición. Es cuando me dicen, es que yo le pregunté al universo y recibí tal respuesta, pero no sé si sea. Sí es. O sea, si dudas, pues no, a lo mejor no, busca otra. Pero no dudes, es tu intuición la que te está guiando, es tu yo superior, es tu ser poderoso, divino, que eres tú mismo. Sí, es el Dios dentro de ti, es la parte sabia de nosotros que nos habla, pero que a veces decimos, no, seguramente que pues fui yo. Y cuando eso pasa, es el ego el que está hablando. En este libro que te digo de Satán, la autobiografía de Satán, ahí te hablan de esta parte cuando está hablando el ego, cuando está hablando tu ser, ¿no? Cuando está hablando tu sombra o cuando está hablando la luz. ¿Qué parte vas a magnificar? Rosario, Patti, para terminar, sigue tu intuición. Que te retires de ellos, sigue tu intuición, ¿sí? Haz lo que tu corazón te dicte. Que te perdones y que perdones, trabaja en ti. Yo te diría, mi sugerencia, como terapeuta, como coach, como tu amiga, como acompañante, te diría, trabaja en ti. Eso es lo más importante. Yo te ofrezco una vez más, cuando yo haga el próximo taller, que si tienen cosas que trabajar como estas de abusos, de maltrato, de todo eso, lo hagan.
Digo, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres guardado? Y luego ni queremos hablar de esto por pena, por vergüenza, y ahí está todo atorándose y pudriéndose literalmente, como te cuento con esta muchacha. Rosario, o sea, a trabajar todos los días con sus altas y bajas, todos los días. Tamashi, sí he escuchado a Mabel, es una hermosura escuchar a Mabel Katz. Patti, gracias por tu valentía y por abrirte, te admiro más. Gracias, hermosa. Gracias por permitirme llorar con ustedes. Cintia, yo pasé por algo así, trataba de aceptar lo que sé que me estaba pasando, pero muchas personas que están a mi alrededor no me dejaban perdonar con sus cosas negativas. Hasta a mi niño está afectando. Empecé a leer lo de Ho'oponopono y empecé a dar gracias por todo y ha mejorado mucho. Es que el agradecer, te decía que yo entiendo que la aceptación viene del agradecer, aunque tú no sepas por qué estás agradeciendo y aunque no lo sientas, agradece. Hoy puedes agradecer que tienes una conexión a internet, gracias. Puedes agradecer esta plática, gracias. Y a lo mejor no la sientes, pero a lo mejor en unos días tú vas a reflexionar y vas a decir, ya entendí por qué me tocó ver esta plática, porque a lo mejor algo viene para ti que necesitabas escuchar algo de esto. Siempre nuestro interno nos está guiando, por eso están aquí, si no estarías en esta plática. Siempre agradecer, aceptar, agradecer para poder aceptar las situaciones. La vida es como una película donde puedes ser protagonista o víctima, tú decides, pues la opción está en tus actos, está en tus manos, en tus actos y pensamientos. Así es. Y fíjate que el agradecer te ayuda a romper con creencias limitantes. Como te decía, ahorita estamos usando el Podipoc, es como muy nuevo ahorita el enunciado aclarador, lo descreo y lo destruyo, acertado, equivocado, bueno, malo, Podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Es como lo más nuevo que hay ahorita así lo más nuevo para romper creencias, para romper patrones. Pero el Ho'oponopono es algo que nos ayuda mucho también. Lo siento, perdón, gracias, te amo, te ayuda con esta parte de tus trabajos internos. Y otra cosa que puedes hacer es usar la llama violeta. Si tú has estudiado metafísica, tú sabes que puedes usar la llama violeta. La llama violeta transmuta, consume, disuelve toda energía mal calificada. Cuando tú llamas a la llama violeta, dice el maestro Saint Germain, yo solo estoy esperando que tú, para ponerme a tu servicio, que tú invoques a la llama violeta. Es una dispensación que el maestro trajo al planeta, porque decían, este planeta está muy oscuro, este planeta, literalmente, ellos dicen que se veía oscuro, se veía negro, y al maestro no le había sido permitido mostrar esta llama, traerla estaba como dentro de lo que eran las ciencias ocultas. Entonces hay un tiempo en el que al maestro se le abre la oportunidad, creo que fue en el año 52 o 54, no recuerdo, que empieza a llegar toda la información acerca de los maestros ascendidos, de la metafísica y todo eso, y al maestro Saint Germain se le concede, se le da la oportunidad de que, o nos da la oportunidad a nosotros con esta llama, con la llama violeta. Y él dice que con esta llama no pagas karmas. Nosotros estamos en una creencia de que muchas de las cosas que vivimos es karma. Son consecuencias de lo que hemos vivido en vidas pasadas. Pero dice el maestro Saint Germain, si tú utilizas la llama violeta, estás libre del karma. Con la llama violeta te estamos dando una sanación dentro del perdón en amor. No necesitas sanar con dolor, dice el maestro Saint Germain, no necesitas sanar con dolor, no necesitas sanar sufriendo, no necesitamos todo esto. Tiene que ver con nuestras creencias al final. Si tú crees que sanas sufriendo, porque hay quienes creemos, yo a veces todavía tengo esa creencia, si a veces creemos que, esto lo viví seguramente, pues porque algo tengo que trabajar.
Y el maestro Saint Germain te dice, no hay necesidad. Si tú usas la llama violeta todos los días, no hay necesidad. Si tú observas tu cuerpo como un cuerpo de luz, un cuerpo de color violeta, en una meditación tú puedes hacer esto, y estas meditaciones están todas en YouTube también. Entonces él te dice, si tú usas tu cuerpo como un cuerpo de luz, un cuerpo color violeta, y te empieza a decir cómo empiezan a subir estas llamas, la llama azul con la llama rosa, que es la voluntad, y el amor, que es la cohesión, el azul, que es la fuerza, el poder, la voluntad, se unen y forman la llama violeta. Y tú te vas observando cómo todo este cuerpo, cómo tu cuerpo se va haciendo un cuerpo de luz, un tubo. Te dice el que extiendas tus manos, y de lo ancho de tus manos es el ancho de este tubo de luz de color violeta, que tú puedes envolverte y puedes transmutar cualquier energía mal calificada, cualquier situación, incluso estas de abuso, de dolor, estas situaciones de dolor, y él te dice, una vez que tú lo haces y que lo utilizas, no necesitas vivir karma, estás sanando en el amor. Entonces, cuando tú vas entendiendo esto, es maravilloso. Y te digo, solo que a veces nuestras creencias y nuestras ideas y el ego, porque a mí, yo lo sé, te lo estoy diciendo ahorita, y no, era algo que no pensaba decir, yo lo sé, pero cuando yo estaba viviendo esta situación, o cuando estoy viviendo esta situación con mi hermano, pues pienso que no es algo que tenga que usar, porque en la historia que me cuento me digo, no, pues yo no tengo nada que perdonar, son ellos los que tendrían que decirme a mí y hablar conmigo, no soy yo, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo primero. Hay un maestro, también un maestro ascendido, que creo que es el maestro Moria, que en alguna frase te pide que seas tú quien diga, yo lo hago, siempre. Si estás en un lugar y ves alguna situación, di, yo lo hago, y sé tú el primero en levantar, sé tú el primero en ayudar, sé tú el primero en asistir. Y es súper bonito hablar de los maestros. Chicas, si tienen alguna duda, algún comentario más, las leo. Yo siento que hasta aquí, con el Ho'oponopono, esta herramienta de Ho'oponopono, en la herramienta del Podipoc y la herramienta de la llama violeta, pues tenemos para poder trabajar cualquier situación, ya sea estas como las que me comentan ahorita, abuso, violencia, se me quiebra la voz, ¿verdad? Cuando digo violencia, abuso, cualquier situación que estés viviendo, utiliza estas herramientas, Ho'oponopono, llama violeta. Yo soy la llama violeta que transmuta, consume y disuelve toda energía mal calificada, en mí, en mi mundo y en todos mis hermanos. Hay muchos decretos acerca de la llama violeta. Y si no, gracias, te amo. Y eso puede ser una excelente herramienta. Gracias a ti, hermosa. Y como siempre les digo, si ustedes creen que esta plática puede ser retribuida, yo les dejo ahí el número de cuenta. Ahora sí que en esta ocasión, pues voluntario, yo no pedí nada, sabía que tenía que ser perfecto así. Yo no pedí nada para esta plática. Probablemente haga otra plática otro viernes. El nombre del libro de Yehuda Berg es Autobiografía de Satán. Y creo que lo tengo en PDF. Lo busco y si quieren, se los mando. Me mandan algún correo o por inbox o en WhatsApp. Creo que ahí lo tengo en PDF. Si lo pueden comprar, pues qué mejor, ¿verdad? Cómprenlo, es más bonito tener el libro. Y bueno, muchas gracias, hermosas. Ahí dejo mis datos de la cuenta al principio. Si ustedes creen que puede ser retribuida esta plática, yo estoy aceptando sus bendiciones. Y que el universo se los multiplique y se los millonifique. Gracias, hermosas. Les decía que probablemente quiero hacer, como les decía, una plática cada viernes, pero creo que ya no sería cada viernes. Más bien voy a buscar como si sería el primer viernes de cada mes o cada 15 días,
porque de repente tengo como hoy esto con las niñas y pues no las tuve que tener aquí. También me anotas en el grupo de las brujitas. Mándenme un inbox y para que yo les mande el link del grupo. ¿Sí? Gracias, Lili, hermosa, gracias a todas que estuvieron presentes, a las que sé que van a ver después la plática, también muchas gracias, hermosas. Cualquier duda, cualquier, no se ha terminado, aquí estamos, Liz. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier movimiento que ustedes tengan con esas situaciones, porque siempre que hablamos de todo esto, se hacen movimientos en nuestras emociones. Siempre que hablamos de esto vienen recuerdos, vienen cosas. Si les viene algo de esto, no lo guarden, comenten en el grupo. Yo les pido que no me manden un inbox, que lo hagan en el grupo, en el muro, para que todos podamos ver y proyectarnos y de ahí todas podamos pues hacer alguna reflexión, ¿verdad? Y nos pueda nutrir a todas los comentarios de cada una. Las dejo hermosas, que tengan linda tarde. Muchas gracias. Namaste.